Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Jacqueline Arévalos y en este apartado les voy a estar hablando acerca de la ansiedad, pero en pacientes oncológicos. ¿Qué es el paciente oncológico? Es aquella persona que padece de cáncer. ¿Qué es la ansiedad? Es una emoción que se experimenta cuando una persona se siente amenazada por una situación. Cuando sentimos ansiedad, lo que hace en nuestro cuerpo es liberar adrenalina y eso hace que tengamos palpitaciones más fuertes o más frecuentes porque aumenta la presión sanguínea. También podemos presentar otros síntomas como sudoración, eh, eh, temblores, náuseas, vómitos, diarreas y entre otras. Y la pregunta frecuente ¿es normal sentirse ansioso todo el tiempo? Y la respuesta que damos es no. Cuando algo se interpone en nuestra vida cotidiana o en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras actividades diarias, no es normal. Entonces podemos decir que es algo anormal y que requiere de una ayuda profesional. ¿Y cuáles son los factores que conllevan a una ansiedad? En este caso vamos a hablar de los pacientes oncológicos. Primeramente es el proceso diagnóstico que tiene la persona. Para llegar al diagnóstico del cáncer se requiere de varios estudios por imagen. Estos estudios por imagen tienen un costo muy elevado en el sector privado. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona si es de escasos recursos? Ahí automáticamente se generan pensamientos automáticos negativos. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿O por qué voy a hacer? No tengo dinero para realizarlo. Y entonces se generan ciertos tipos de ansiedad. El número uno sería, si hago, voy a llegar al diagnóstico y si no hago, voy a poder alimentar a mis niños. Hablando crudamente. Después sería el diagnóstico. Cuando esta persona tiene el diagnóstico se genera automáticamente un pensamiento negativo. ¿Y cuál es? Es el sinónimo de cáncer que tenemos en el Paraguay, que es la muerte. Cuando se comentan que tiene cáncer, automáticamente se piensa en la muerte. Y entonces es un pensamiento negativo que llega a la persona por los medios culturales que ella vivió en el pasado. ¿Y qué va a pasar si esta persona tiene un antecedente familiar del cáncer? Si es una persona que ya tuvo contacto con una persona que tuvo cáncer, probablemente pueda asustar aún más, ya que normalmente, anteriormente, el cáncer afectaba a personas mayores y entonces había muy poca probabilidad de que sobreviviera de esta enfermedad. Lo que va a hacer el paciente oncológico en ese momento va a ser reflejarse con ese familiar y crear pensamientos automáticos, pensamientos negativos. Y el tratamiento. Hay varios tipos de tratamiento y esto lleva a una ansiedad mayor. Por ejemplo, si es un tratamiento de cirugía, es una cirugía costosa, nuevamente vuelve a afectar al tema económico. A una cirugía de quimioterapia, radioterapia o braquiterapia son tratamientos costosos. Son tratamientos que pueden afectar al entorno familiar, ya que esta persona debe viajar para realizarse estos estudios y también afecta en la autoestima de esa persona. Primero, la baja autoestima va a hacer que disminuyan las defensas y por ende crear aún más ansiedad. Por ejemplo, en el caso de quimioterapia, son reacciones químicas que van a suceder dentro de su cuerpo, son reacciones químicas muy fuertes. Lo que va a hacer este medicamento va a ser atacar o contrarrestar el cáncer, pero va a tener efectos colaterales y uno de ellos es la pérdida de cabello. En caso de las mujeres es algo que afecta demasiado la apariencia. Entonces se va a crear doble preocupación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como terapeutas? Vamos a realizar la psicoeducación, educar al paciente. Como número uno, aquí tenemos que el terapeuta debe ser bien informado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una persona competente para poder responder
todas las dudas y preguntas que tiene el paciente, porque el paciente no debe irse con ninguna duda, porque se va a crear aún más ansiedad. Por eso decimos que el paciente oncológico lo que tiene son ansiedad momentánea, ansiedad del momento. Es decir, me pasa esto, tengo ahora ansiedad por la situación que está viviendo o que va a vivir. Luego, el trabajo con el oncólogo clínico debe ser conjunto. Es muy importante. Hoy día se trabaja mucho interdisciplinariamente. Por ejemplo, el paciente oncológico debe recibir a 4 profesionales con quien debe visitar semanalmente en lo posible. El oncólogo clínico, el psicooncólogo, la nutricionista o el nutricionista y el fisioterapeuta en caso de que lo necesite. Y se hace un trabajo interdisciplinario para que esta persona tenga una mejor calidad de vida. Y luego, y lo más importante, es el acompañamiento familiar. El acompañamiento familiar es primordial para que este paciente se sienta acogido y se sienta fuerte para poder culminar el tratamiento. Porque es fácil comenzar el tratamiento, pero más difícil es culminarlo. Ya que sabemos que las personas que hoy día padecen cáncer son personas jóvenes, activas laboralmente, familiarmente, socialmente. Entonces, hay varios factores que impiden a veces realizar estos tratamientos. Y entonces decimos que un paciente con información correcta tendrá mayor éxito en el tratamiento. Siempre inculcamos a todos los pacientes a que acudan al psicólogo para poder reducir todas estas ansiedades que presentan momentáneamente y poder paliar esto, para que la ansiedad no sea un impedimento para que pueda culminar su proceso de tratamiento para vencer al cáncer. Porque todos unidos somos una esperanza contra el cáncer. Agüillé y muchas gracias. Quien les habló, la licenciada Jacqueline Arévalos.